Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, papito hermoso. Gracias por tu verdad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu paz. Gracias por tu palabra. Gracias por este ahora, por el presente. Gracias por estos momentos que son especiales para nosotros, Señor. De poder reunirnos, de estar en tu presencia, de poder glorificarte, de poder alabarte, Señor. Gracias te doy por este momento, por este ahora. Te pedimos, Señor, que seas tú en esta noche ministrándonos, enseñándonos, revelándonos tu palabra para poder caminar en la verdad, en la vida, Señor, y para poder seguir llevando el evangelio para que tu iglesia vuelva a los caminos antiguos, a las sendas antiguas, Señor, a esas sendas, Padre, que hablaban la verdad, que caminaban en la verdad, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres propicio a cada ser humano, a cada persona que tiene en su corazón buscarte, Señor. Que tiene en su corazón aprender de ti, que tiene en su corazón conocerte, Padre bendito. Una vez más te doy gracias por este día. Te doy gracias por este ahora, te doy gracias por el aire. Te doy gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Padre amado. Te pido que bendigas en esta hora, Señor, a cada hombre, cada mujer, cada hermano, cada hermana que se esté conectando a la predicación, a la transmisión, que quiera aprender hoy, Señor. Palabras de vida eterna, palabras que le van a servir, Señor. Que la iglesia tiene que salir del oscurantismo, la iglesia tiene que salir de las teologías, la iglesia tiene que salir de las mentiras, la iglesia tiene que buscar su salvación, y la salvación es individual. Te pido, Señor, que esta noche seas tú guiándonos a toda verdad a través de tu palabra. Que seas tú guiándonos por la verdad, por el camino, por la vida. Que Jesucristo es tu Hijo amado, Señor. Cuando Él vino al mundo, no solamente vino para subir a la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Esa no fue la misión completa de Él. La misión de Él es algo mucho más importante que subir a la cruz del Calvario. Para muchos a nivel cristiano, a nivel de la iglesia, creen que lo más importante en que el Salvador haya venido al mundo es haber subido a la cruz por los pecados suyos y míos. Pero resulta que hay algo mucho más fuerte, hay algo mucho más grande que haber subido a la cruz del Calvario. Y por encima de habernos perdonado los pecados está nuestra salvación. Eso es la verdadera finalidad, la verdadera meta que tiene nuestro Dios, nuestro Redentor, hacia nosotros. Agradecemos mucho de verdad que Él haya quitado el acta de los decretos que nos tenían contrarias Satanás contra nosotros, por el cual, como Pablo dijo muy claro, que todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algo mucho más importante, mucho más grande, y es nuestra salvación. Y en esta noche quiero pedirle a usted, mi amado hermano, mi amado amigo, que me acompañe en oración un momentico, unos instantes, unos segundos, para pedir la compañía de aquel que tiene que estar con nosotros siempre, porque si Él no está en la enseñanza, si Él no está en la predicación, si Él no está en nuestra vida, en vano es todo lo que nosotros hagamos. Y es la presencia del Espíritu de verdad, como dice en San Juan 14:16. El Espíritu de verdad. Lo conocimos como el Espíritu Santo y su nombre es el Ruach HaKodesh en hebreo. Para que nos guíe a toda la verdad, Cristo mismo lo dijo. Que cuando Él venga, cuando el Padre lo envíe, dice allá en San Juan 14:26, Él nos guiaría a toda la verdad. Y nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Cristo vino a la tierra a enseñarnos. Y vuelvo y lo repito. Por encima del sacrificio en la cruz del Calvario, que era el perdón y la remisión de nuestros pecados, hay otra tarea de Él mucho más importante y más interesante, y es que para toda la humanidad se extendió una oportunidad de salvación. Pero podríamos inclusive descartar si queremos a toda la humanidad, porque no es para toda la humanidad, sino para aquel que quiera creer en Él. Todo aquel que quiera entrar al camino verdadero que es Él, y todo aquel que quiera la vida en Él. Por eso Él mismo dijo allá en San Juan 14:6, Él expresó unas frases que son muy conocidas por el mundo entero y por la iglesia. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él dijo, yo soy la vida.
Yo soy la vida, dijo él. Y si él dijo que él era la vida, es porque hay otro ser que trae la muerte. Y es la muerte definitiva, no la muerte física, sino la muerte espiritual para siempre. Porque los tiempos están preestablecidos ya. Las épocas están establecidas. Y el mensaje fuerte del Cordero de Dios es para que seamos salvos. Y para que el Padre Celestial, a través de Él mismo, nos libre de la ira venidera. Tenemos que mirar, y hoy los invito, vamos a orar. Primero, antes de entrar a ver de qué nos va a librar el Señor, y si es verdad o no es verdad que la iglesia o el pueblo de Dios pasa por la tribulación o no pasa por la tribulación. Vamos a ir a la palabra, porque por el mundo siguen rodando muchas teologías humanas, donde unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que a la mitad, otros dicen ya que ni siquiera existe el rapto, pero vamos a ir a la palabra de Dios, a ver qué nos muestra la palabra de Dios, porque la verdad todos los hombres nos podemos equivocar y todos los hombres de las teologías realmente mienten. Y detrás de esa mentira teológica, donde la gente está confundida, donde el pueblo de Dios anda confundido y no sabe el pueblo de Dios cuál es la verdad, tenemos que entrar entonces a la verdad para que sea la verdad la que nos hable. No las teologías humanas ni los pensamientos humanos, sino que hable la bendita palabra del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias en este momento. Te doy toda honra, gloria y alabanza. Y te pido en este momento, en el nombre de Yahshua HaMashiach, que es el nombre del Cordero de Dios en hebreo, conocido como Jesucristo, Jesús, el Hijo del Dios viviente. Te pedimos, Señor, en el nombre del Cordero de Dios, que seas tú enseñándonos la verdad esta noche respecto a este tema. Si el pueblo de Dios pasa por la tribulación, ¿o de qué nos estás librando tú, Señor? ¿De qué es lo que habla tu palabra? Si nos está librando de la ira venidera o nos está librando de la tribulación. Porque hay muchas teologías que han confundido a la humanidad y la gente no sabe realmente si la palabra muestra o no muestra que la iglesia o el pueblo de Dios va a pasar por la tribulación o no va a pasar por la tribulación. Se habla de la tribulación, se habla de la gran tribulación, pero la gente no tiene claro realmente cuál es el periodo ni lo que va a vivir el pueblo tuyo, Señor. Y esta noche te pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú mismo nos muestres, guiados por el Espíritu Santo, la verdad, la que queremos saber para poder caminar en esta verdad. Bueno, mis amados hermanos, quiero que saquen su Biblia, alisten su Biblia porque vamos a hacer un panorama bíblico interesantísimo. Yo tengo la Reina Valera, revisión 1960, y vamos a seguir enseñando sobre ella y unos temas muy fuertes. Y esta noche es un tema muy fuerte, porque he hablado con algunas personas y alguien me decía hace unos 2-3 días en una publicación que hice, me decía, pastor, ¿y esto será después del arrebatamiento o antes del arrebatamiento? Entonces la gente no sabe realmente qué dice la Escritura, qué muestra la palabra de Dios. Y la mayoría de personas conocen las teologías que cada denominación ha dicho, en lo que cada pastor se ha sentado. O sea, cada pastor de una denominación habla lo que su denominación le ha enseñado. Y la mayoría de las teologías no están sustentadas en la palabra de Dios, sino son pensamientos humanos donde el humano cree que como hubo un actuar en la antigüedad, entonces también va a ser en este periodo así. Y resulta que la palabra de Dios es clara y específica en mostrar todos los periodos y los tiempos del mañana, todos los sucesos de los últimos días. Ella es clara, eso se llama escatología. Así como ayer hablamos de algo doctrinal, hoy vamos a hablar de escatología. Escatología es el estudio de los sucesos de los últimos días. Y para poder estudiar los sucesos de los últimos días, tenemos que entrar a la bendita palabra, que es la fuente de la verdad. Entonces, quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, porque hay algo muy tremendo ahí, y vamos a mirar de qué es lo que habla el Señor. Porque en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, escúcheme lo que le voy a decir, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, las Escrituras hablan del que el Señor nos va a librar de la tribulación. Ojo con esto, existe la tribulación, existe la gran tribulación y existe la ira venidera. Entonces vamos a mirar a través de la palabra de Dios de qué es lo que nos va a librar el Señor. ¿Cuándo va a ser el periodo del arrebatamiento? La Biblia dice muy claro en el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadacha, que nadie sabe el día ni la hora. Pero resulta
que el Padre Celestial en la antigüedad dejó establecidos los periodos, los tiempos y las señales. Y por eso Cristo dijo muy claro ya en Mateo, que estuviéramos pendientes y miráramos que así como la higuera brotan las hojas y se caen, es porque el verano está cerca. Entonces hay señales, hay tiempos y hay periodos que Dios dejó establecidos para que el pueblo de Dios se prepare y esté apercibido. ¿Por qué? Porque Él viene, como lo dijo allá muy claro en Mateo 24, como ladrón en la noche. Como lo dijo en Mateo 25, como ladrón en la noche. O sea, Él no va a avisar en qué momento va a venir, exacto, sino tiene la iglesia que estar preparada como la Virgen sensata. Eso lo hablábamos anoche. Porque si no está preparada, le va a pasar lo de las vírgenes insensatas que no tienen ni aceite ni tienen la vasija para que su lámpara alumbre. Entonces, estos estudios de escatología se dan simplemente a través de la palabra, comprobando con la palabra. Y yo le invito, mi amado hermano, que cuando usted le hablen en su iglesia o en su denominación sobre la tribulación o la gran tribulación o sobre cualquier tema doctrinal, le demuestren en la palabra de Dios todo lo que están hablando. Porque hay teologías donde, vuelvo y lo repito, desde hace muchos años han supuesto los hombres, es un pensamiento humano donde creen que existe la posibilidad de que la iglesia o el pueblo de Dios no pase por la tribulación. Porque han dicho, y vuelvo y lo repito, que así como Noé entró al arca y comenzó el diluvio, que eso es algo fantástico cuando uno estudia el diluvio, que no es agua, no era agua que caía. Eso es espectacular. Algún día vamos a hablar de ese tema, porque se rompieron las fuentes de las aguas. Y resulta que las fuentes de las aguas no están en las nubes, están en la tierra. Porque debajo de la tierra, en lo que se llama el abismo, muestra la escritura que allá hay ríos, hay mares y hay agua. Y se rompieron, dice la escritura que se rompieron las fuentes del abismo. Eso es lo que dice. Y entonces fue a brotar agua de la tierra hacia arriba. Bueno, después hablamos de ese tema. Pero entonces, algunas teologías dicen que supuestamente, como Él libró a Noé y a su familia, antes del diluvio se cerró la puerta y comenzó el diluvio, que eso va a pasar con la iglesia. La otra teología que han dicho muy clara, que ha sido muy clara y muy fuerte, es donde dicen que como Lot salió de Sodoma y Gomorra en el momento en que iba a ser destruida, así también la iglesia va a salir. Pero entonces, quiero que miremos en la palabra de Dios, ¿de qué es lo que nos va a librar el Señor? ¿De qué nos va a librar el Señor? Si queremos ir a primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Vamos a hacer un panorama bíblico y los invito de primera de Tesalonicenses primero. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Dice así la palabra de Dios, dice: y esperar en los cielos a su Hijo. Y esperar, bueno, desde el verso 9, leámoslo para que poderlo entender un poquito. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convirtisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, o Yahshua HaMashiach, como es en hebreo, quien nos libra de la ira venidera. Escuche la palabra, nos libra de la ira venidera. Por eso le digo, en ningún momento él dice la Biblia, ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, que a su pueblo lo va a librar de la tribulación. Habla de la ira venidera. Entonces pasa algo muy tremendo. El día de la ira venidera es el día de la venganza de Dios. Suena fuerte, pero es la verdad. ¿Y contra quién se va a vengar? Vamos a mirar a través de la palabra. Eso nos lleva prácticamente a mirar la semana 70 de Daniel. Eso está en Daniel capítulo 9. Vamos a leerlo rapidito. Libro de Daniel. Por eso le dije saque su Biblia, porque vamos a hacer un panorama bíblico. Libro de Daniel, capítulo 9, del verso 20 al verso 27. Vamos a leerlo. Dice así la escritura: aún estaba hablando y orando. Ese fue cuando Daniel se arrodillaba 3 veces al día para clamar y mirando hacia Jerusalén. Dice: aún estaba yo orando y hablando y confesando mi pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mis ruegos delante de Jehová, o Yahweh mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Voy a pronunciar los dos nombres, mi hermano, en hebreo, que es Yahweh, ¿sí?, que es yo soy, o el gran yo soy, y Jehová, que es el nombre que le dieron los romanos en la Reina Valera.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, estamos hablando del arcángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Volando. Tremendo espectáculo debe ser verlo. Él me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido. Escuche lo que dice la escritura. ¿Por qué se necesita la intervención espiritual para poder comprender la palabra de Dios? Porque ellos son los que suministran o iluminan a través del Espíritu Santo para comprender las verdades y los secretos, porque la Biblia realmente viene en códigos, viene codificada. Sobre todo la Reina Valera viene muy codificada, con símbolos, animales, con palabras claves, que si no se cogen, y si usted no mira la historia de la Gran Ramera, la historia de Babilonia, la historia de los imperios y sobre todo la historia del pueblo de Israel, usted no entiende ni papa. ¿Sí? Mire lo que dice la escritura. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte, escuche, sabiduría. Sabiduría, eso es increíble. Regálame un segundito, busco acá algo que tengo anotado. Sabiduría traduce, o el significado de sabiduría es conocimiento amplio y profundo. Entonces mire lo que hizo el arcángel. ¿Sabe qué fue lo que vino a hacer el arcángel? Vino a enseñarle. Vino a darle el conocimiento amplio y profundo. Por eso dice: yo he venido para darte sabiduría. Y también dice: y entendimiento. Y entendimiento es la facultad que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones. Voy y lo repito. A Daniel le dieron sabiduría y entendimiento. La sabiduría es el conocimiento amplio y profundo que se tiene mediante el estudio. O sea, tranquilamente lo que dice el arcángel es que él vino a enseñarle, para que él entendiera y comprendiera. Por eso es el entendimiento, para que tomara decisiones y pensara y analizara. Dice la escritura, verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Si ve que él vino a enseñarlo, vino a instruir a Daniel. Porque tú eres muy amado. Increíble. Me parece espectacular esto que le dijo el arcángel a Daniel. Eres muy amado. Es muy amado. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? ¿Somos amados por el Altísimo? ¿Somos amados por el Eterno? Para que se atreva a enviar un ángel a enseñarle a uno directamente. ¡Wow! Espectacular. Entiende pues la orden y entiende la visión, que es entender, comprender, escudriñar, analizar. Es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo en San Juan 8:39. Escudriñad las Escrituras. 5:39, perdón. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna. O sea, estudie, prepárese, adquiera conocimiento. Y si no se adquiere conocimiento, pues no va a entender nada, no va a comprender absolutamente nada. Por eso hay que prepararnos y estudiar. Y las personas que no se preparan y no estudian, ¿sí?, no comprenden absolutamente nada y resultan enseñando cosas que le enseñaron otros, o resultan enseñando cosas de su propia opinión. Yo pienso, yo creo, yo opino. Y resulta que la palabra de Dios no permite las opiniones personales. Es lo que Dios ha establecido y última palabra. Dice el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Dice, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas para ungir al santo de los santos, imagínense. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, que es la semana 70, se confirmará el pacto con muchos,
y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Es algo muy tremendo. Entonces, la Biblia, y para todos es claro que se ha hablado que son la tribulación, son los primeros 3 años y medio. ¿Sí? Que es la famosa tribulación y comienza en Mateo 24:8. Y la gran tribulación son otros 3 años y medio que empieza en Mateo 24:21 y está hablando de 42 meses, 1260 días, y realmente la Biblia a nivel escatológico muestra que ya comenzó. Cristo nos va a librar no de la tribulación, y vamos a verlo a través de la escritura, que la iglesia sí va a pasar por la tribulación. No pasará por la gran tribulación, pero por la tribulación sí va a pasar. Y de lo que nos va a librar el Señor no es de la tribulación, sino del día de la ira de Dios. Miremos Mateo 24:8 nomás lo que está diciendo. Y si usted nomás lee Mateo o quiere basarse en solo Mateo, usted va a encontrar que la iglesia pasa por la tribulación, después de Mateo 9. Mire Mateo 24:8 lo que dice. Y todo esto será principio de dolores. Todo será un comienzo y principio de dolores. Y aunque en los tiempos antiguos, cuando se destruyó el templo, el segundo templo en el año 70 después de Cristo, se cumplieron muchos de los aspectos de Mateo 24, la historia se volvió a repetir. Y en Mateo 24:8, ya se mira a nivel escatológico que el año pasado, cuando comenzó la pandemia, se comenzó con principio de dolores en toda la tierra. Toda la tierra gimió. Y es el comienzo de todo lo que va a venir en la tribulación y después el arrebatamiento y la gran tribulación, y lo vamos a ver a través de la escritura. Mire por ejemplo en Mateo 24:21 lo que dice. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Sí? Mire lo que dice. 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores. Y el 9, mire lo que dice, verso 9, entonces os entregarán a tribulación. ¿Y a quién está hablando? A su pueblo. Y tienen razón algunos teólogos que no están muy bien preparados y no están muy bien fundamentados, y algunas denominaciones, cuando dice, es que esto es para el pueblo de Israel. Claro que sí, esto es para el pueblo de Israel. Esto no es para los gentiles. Y la iglesia está desconociendo que existen las 10 tribus de Israel que fueron dispersas por el mundo entero. Y que muchos de nosotros, en toda América, somos ascendientes del pueblo hebreo, no judío, el pueblo de Israel que fue disperso, las tribus de Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, la tribu de Efraín, que fueron dispersos por las naciones. Léase los libros proféticos para que usted vea cómo Dios determinó de repartir las tribus por el mundo entero. Y muchos de nosotros somos ascendientes de hebreos y no lo sabemos aún. ¿Por qué? ¿Por qué solamente es para el pueblo de Israel? Porque la Biblia dice que Dios recogerá a su pueblo de todas las naciones del mundo. Y cuando se habla realmente de gentiles, porque hay una mala interpretación, allá en el libro de Gálatas y en el libro de Gálatas, Gálatas, hay una mala interpretación cuando se habla de los gentiles. No está hablando del pueblo que no conoce a Dios. Cuando se habla de gentiles, se habla del pueblo que fue disperso en las naciones, que está mezclado con paganos y ascendencia del pueblo de Israel. Y la iglesia desconoce esto. Por eso se le invita a muchos de ustedes a que se averigüen el origen de sus apellidos. Y van a encontrar muchos de ustedes, muchos y por miles, que sus apellidos, bien, aunque usted haya nacido en México, en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, en Colombia, en Paraguay, lo que sea, son de origen hebreo. Lo cual indica que nosotros pertenecemos a las tribus dispersas de Israel, al pueblo de Dios. Y si usted no cree, mire para quién va a ser la salvación. Quiero invitarlo, así de carrerita, Apocalipsis capítulo número 12. Cuando habla de la mujer y el dragón, y cuando habla de la mujer, habla del pueblo de Israel y le hace todo el capítulo. Y como no pudo destruir, o no puede destruir a la mujer, que es el pueblo de Israel, mire lo que dice en el verso 17 al final del capítulo. Dice, entonces el dragón, que es la serpiente antigua y Satanás,
se llenó de ira contra la mujer. Y como no pudo destruirla, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Descendencia de la mujer. O sea, hijos del pueblo de Israel. Hijos de los hebreos. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, todos aquellos que estamos volviendo al Padre Celestial, porque Cristo nos dio ese testimonio, porque esa fue la otra misión del Cordero de Dios sobre la tierra. No solamente venir a perdonarnos los pecados, no solamente venir a subir a la cruz del Calvario, sino a rescatar lo que se había perdido. El pueblo suyo, el pueblo que estaba disperso en las naciones. Y si no, leas el libro de Ezequiel, al final y verá, y el libro de Isaías, y el libro de Jeremías, donde, bueno, ni siquiera el libro de Jeremías, léase todos los libros proféticos, con donde Dios mismo dice que Él atraería para sí mismo a todo el pueblo que estaba disperso en las naciones. Y la única forma de poderlo traer, porque el pueblo ya no estaba buscando la ley del Eterno y se había mezclado con las hijas de la ramera y con la ramera cambiando la doctrina y estando en idolatría, fue por medio de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, de Yahshua HaMashiach. Por eso el mensaje de salvación y del Evangelio fue para que todos los hijos de él, la descendencia de la mujer, la descendencia del pueblo de Israel, que le amamos, fuimos atraídos por medio del Cordero de Dios para guardar sus mandamientos, como dice en Apocalipsis 12:18, y tener el testimonio de Cristo. Es lo que se denomina la iglesia del Cordero de Dios, que tenemos sangre hebrea. Por ejemplo, yo me di a la tarea de averiguar mis dos apellidos, el de mi padre y el de mi madre. Y el de mi padre desciende de Mallorca, de una comunidad hebrea que se radicó allá en España, y en la época de la colonización llegaron a estas tierras, a Sudamérica. Y mi madre también proviene de una colonia hebrea que se radicó en Italia, y llegaron a estas colonias. Y se encontraron, porque así es Dios. Y ahí salió este hombre que predica la palabra de Dios. Y no entendía por qué amo tanto a Dios y por qué busco tanto a Dios. Y resulta que la única razón de uno buscar a Dios es porque somos descendientes de la mujer. Como dice Apocalipsis 12:17. Tenemos sangre hebrea, tenemos hasta nuestra fisionomía, nuestros rostros. Nazcamos donde hayamos nacido, pertenecemos a nosotros, a las distintas tribus de Israel que fueron partidas y estaban esparcidas en el mundo entero. Eso es algo increíble. Pero vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, porque ya me estaba como adelantando un poquito al tema, pero es interesante saber eso. Y le invito a que usted investigue sus apellidos y sus orígenes. Los orígenes. No que usted nació en México, entonces, que soy mexicano. No, el origen de sus apellidos. Porque el pueblo de Israel tiene una norma, y es que no importa dónde nazca, así naciera en la luna, siguen siendo hebreos. Porque Dios lo ordenó así. Por eso Él está recogiendo a sus hijos, como la gallina recoge a sus polluelos. Eso es algo increíble. Cristo nos va a librar de la ira de Dios. En Apocalipsis y en Daniel, el calendario, escuche esto, el calendario o tiempos de Dios, no, algo increíble para que usted lo sepa, no son de 365 días. El calendario gregoriano que estableció Roma, la gran ramera, y metió el mundo, le hace Daniel 7:25, donde Dios mismo dijo que cambiarían los tiempos. No coincide con el calendario de Dios. Mientras para la humanidad el calendario son 365 días, para Dios en la Biblia, aún la Reina Valera, que es lo que nosotros estamos manejando, es de 360 días. Eso es igual a la circunferencia. Cuando usted mira una circunferencia, no un óvalo, sino la circunferencia tiene 360 grados. No 365. Por eso cuando se habla a nivel de escatología, encontramos que la Biblia en todo el tiempo, aún desde el libro de Job, habla que que la tierra no es ovalada, sino es plana y está bajo una cúpula y debajo está el Seol, el abismo. Eso es algo increíble. Quiero que vayamos a Apocalipsis 11:2 y vamos a ir mirando si la iglesia va a pasar por la tribulación o el pueblo de Dios o no va a pasar. O si tienen razón los de las teologías humanas. O tiene razón la palabra de Dios. Apocalipsis 11:2. Dice la escritura: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles. Y cuando la Biblia habla de gentiles, hay una mala traducción. Hay una mala traducción. Los gentiles son los hijos de Dios, que fueron dispersos en las naciones. El pueblo de Israel es la vid. El pueblo que fue rescatado por medio de la sangre del Cordero de Dios y sacado de la idolatría y de la fornicación espiritual para volver a la rama del olivo, al olivo original, como dice allá en Romanos Pablo. Eso es increíble. Dice, estos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, entonces estamos hablando que los 42 meses son 1260 días. Estamos hablando de los 3 años y medio. Sí, Apocalipsis 12:14. Mire lo que dice. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que es el pueblo de Israel, que había dado a luz al hijo varón. ¿Sí ve? A Cristo. Y se le dieron dos alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y a la mitad de un tiempo. Esto nos da 7 años y luego 3 años y medio y a la mitad de un tiempo, como dice, lo que es la tribulación, la gran tribulación, pero está hablando de algo tremendo en la mitad del tiempo, ¿sí? Donde era sustentada. Es algo muy tremendo lo que dice la Escritura. Entonces, esto está confirmando en Apocalipsis lo de las 70 semanas de Daniel 9:20. Y Daniel 9:20, mire lo que dice. Sí, habla de la profecía de las 70 semanas. Entonces, volvemos a entender lo que estaba diciendo el arcángel. Le dijo muy claro a Daniel que había llegado para darle sabiduría, que es conocimiento amplio y profundo, que se obtiene mediante el estudio. Esa es la definición. ¿Qué quiere decir eso? Que el arcángel Gabriel le enseñó, lo preparó y le dio entendimiento, que es lo que nos falta a muchos en la iglesia. No tenemos ni estudio, ni entendemos, ni comprendemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la intervención divina para estos temas. Y como no hay interés de buscar en la palabra y de hacer estudios serios sobre los temas, entonces simplemente el pueblo de Dios o la iglesia está acostumbrado a que le predicaron y creyó. Por eso este ministerio saca la Biblia, comprueba en la Biblia y fuera de eso los manda a que investiguen, para que usted certifique que lo que se está hablando está en la palabra de Dios y es la verdad. Y no siga la iglesia enceguecida creyendo algo que no va a llegar. No va a llegar, porque lo que Dios ha hablado en su palabra, como dice en 1 Tesalonicenses 1:10, es que el Señor nos va a librar de la ira venidera, de algo tremendo que va a suceder en la tierra. Entonces, también dice la Escritura que los días son cortos, y vamos a ver algo muy tremendo en el libro de Mateo 24, verso 22. Para ese tiempo, los días van a ser mucho más cortos. Si aún ya estamos notando que los tiempos, el día ya corre muy rápido. Más se demora uno ya en levantarse, que ya se está acabando el día. Más se demora usted en acostarse, que ya se está despertando otra vez y se siente cansado porque no ha podido reposar perfectamente. Y mire lo que dice la Escritura, algo muy tremendo para que usted lo sepa. Dice, y si aquellos días no fueran acortados, Mateo 24, 22, nadie sería salvo. Por eso es que los tiempos están siendo acortados. ¿Por qué Dios está permitiendo que los tiempos sean acortados? Y la única forma de acortar los tiempos es permitiendo que la tierra gire mucho más rápido en torno al sol. Con eso los días pasan mucho más rápido. Y nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque Satanás tiene su estratagema bien armado desde el comienzo de la fundación del mundo. Desde el momento en que engañó a Adán y Eva, o a Eva. Está todo planeado por él. Y él va de una velocidad, la cosa más tremenda, que la iglesia está dormida. Allá en capítulo 25 del libro de Mateo, cuando habla de las vírgenes, dice que la iglesia, o el pueblo de Dios, las 10 vírgenes estaban durmiendo. Dormidas, y no se están dando cuenta ni de los tiempos, ni las señales, ni los eventos. Y el ser de iniquidad, el hombre de iniquidad que dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, está sobre la tierra ya haciendo de las suyas.
Y la iglesia está esperando que aparezca un ser sobrenatural, el cual se va a hacer pasar por el anticristo. Y resulta que ese ser ya está moviéndose, ya está en pleno auge. Esto está a punto de estallar ya, está a punto de acabarse esto. Está a punto de que el Señor ya venga por su iglesia, y la iglesia no está apercibida. La iglesia no tiene el aceite, ni siquiera tiene la vasija. Tiene una lámpara y la mantiene apagada. No tiene conocimiento. Y no tiene conocimiento sencillamente porque el evangelio de la serpiente ha preparado al pueblo de Dios, engañándolo, mintiéndolo, y lo mantiene en fábulas y mentiras para que no comprenda la verdad. Segunda de Corintios 4:4 dice algo muy claro. Dice que el príncipe de este mundo tiene el entendimiento entenebrecido para que el pueblo de Dios no entienda la verdad ni comprenda la verdad. Y al no entender la verdad y no comprender la verdad, porque no estudian, no se preparan, están recibiendo solo levadura. Y no se han dado cuenta que Satanás tiene al pueblo de Dios entretenido, si no son cosas seculares del mundo, con mensajes no reales de la palabra, donde los mantienen emocionados y en una carrera tremenda por enriquecerse, y por eso están metidos en el mercaderismo de la fe, o por recibir milagros. O en una carrera tremenda en este tiempo, donde todos quieren ser maestros. Y ninguno va a la fuente, ninguno va a la palabra, ni hace estudios serios de lo que están predicando. Esto es algo muy tremendo. Mira lo que dice la Escritura. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Hay que preguntarnos quiénes son los escogidos. ¿Y sabe cuáles son los escogidos? Sabemos que está la mujer. Apocalipsis 12:17. La mujer, que es el pueblo de Israel. Pero dice que los descendientes de la mujer, los que guardamos la ley del Eterno y el testimonio de Cristo, somos los escogidos. Y no somos gentiles paganos. Somos gentiles porque está mal traducido o mal enseñado el término gentil. Y los gentiles son las 10 tribus de Israel que están esparcidas por el mundo entero. Y muchos ya hemos abierto los ojos porque nos hemos dado cuenta que somos y pertenecemos al pueblo de Israel. Somos la descendencia de la mujer. Por eso amamos a Dios y buscamos la verdad y caminamos en la verdad. Pero hay otros que están con el entendimiento entenebrecido y no comprenden la verdad. No saben la verdad. Y cuando se les habla y se les dice, tú puedes haber nacido en México, pero resulta que tu ascendencia es hebrea. ¿Cómo? No lo saben, no lo sabían, no lo pueden creer. Y se les dice, investiguen sus apellidos, y ni siquiera se toman la molestia de verdad de ir a investigar cuál es el origen de los apellidos. No importa la nación, en América donde usted haya nacido. En las deportaciones, cuando se llevaron a Israel, esclavizado por los babilonios, los medos, los persas, aún en la persecución del Imperio Romano, en la época de la Inquisición, que fue cuando mataban a los judíos y no se convertían a Cristo, los católicos, apostólicos y romanos, la gran ramera, muchos de los judíos huyeron hacia estas naciones. Por eso Estados Unidos tenía bases en sus leyes que eran hebreas. Y muchas naciones como Argentina, como Colombia, otras naciones, Venezuela, fueron fundadas y fundamentadas por el pueblo hebreo cuando huyeron hacia estas naciones. Y por el temor de las persecuciones cambiaron sus apellidos muchas veces y se convirtieron al catolicismo. Y la iglesia o el pueblo de Dios no sabe que se les denominan marranos, porque en lo secreto practicaban la cultura hebrea y públicamente se mostraban como católicos. Por eso el catolicismo se fundamentó fuertemente en muchas naciones. Y la gente no sabe. Busque sus apellidos y entienda que usted es hijo del Dios viviente. Usted es escogido de Dios porque usted viene del linaje de Set. Usted viene del linaje de Sem, de Noé. Usted es hijo de Abraham y no lo sabe. Por eso es que usted busca a Dios, por eso es que usted ama a Dios. Y aunque esté metido en idolatría, que es fornicación, por no estar sirviendo al Dios verdadero, sino a Dios, usted es escogido porque su linaje, su ADN proviene del pueblo de Israel. Y usted pertenece a alguna de las tribus de Israel que se sentó en la nación donde usted nació.
Por eso sus apellidos tienen que tener origen hebreo. Búsquenlo. Por eso la Escritura dice, nadie sería salvo más por causa de los escogidos. Aquellos días serían acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Los descendientes de la mujer. Léase por favor Apocalipsis 12, 17. Entre a la palabra. Haga lo que hizo el arcángel Gabriel. Bajó simplemente a enseñarle sabiduría y entendimiento a Daniel, para que Daniel tuviera el conocimiento amplio y profundo que se obtiene mediante el estudio de la palabra de Dios, no la lectura. Y la iglesia tiene que abrir los ojos ya, porque esto está que se acaba ya. Y la iglesia no sabe que ya estamos caminando dentro de la tribulación que tiene la tierra. Comenzó desde el año pasado la tribulación. Comenzó desde el año pasado. Y vamos a hablar temas mucho más fuertes si cree que esto que le estoy hablando es fuerte. Comenzó el principio de dolores y comenzó todo ¿cómo se dice? La armazón o la estrategia de la serpiente. Y sí, comenzó con las vacunas. Mire lo que dice algo Apocalipsis 13, 15 al 18. Vamos a Apocalipsis 13, 15 al 18. Dice la Escritura. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. No sabemos si ya está en pleno auge, pero ya hemos visto por noticias, o si no entre a YouTube, si no lo ha visto en los noticieros, cómo ya hay robots en China que los han hecho hablar. Lo único que falta, aunque ya están programados, lo único que falta es que se cumpla esta profecía de que Satanás, a través de la ciencia, logre que un robot piense por sí mismo. Cuando dice aliento de vida, es que sea como un ser humano y tome determinaciones igual que un ser humano. Es lo único que falta, porque ya en un noticiero mostraron a un robot hablando y respondiendo a las preguntas de un periodista, pero todavía está controlado por el ser humano. Cuando dice aliento de vida, es lo único que hace falta. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Mire hasta dónde van a llegar. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Escuche, son 3 marcaciones. Tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia ya está. El nombre de la bestia ya está. Lo único que falta es el número de su nombre, que es el famoso chip. Y aunque usted no lo crea, ya está rodando en el mundo entero. Y comenzó la prueba hace más o menos 10 años con los animales. Cuando le introducían el verichip a los animales, que antiguamente los marcaban con fuego, con hierros calientes, ahora ya no. Les meten un chip en alguna parte del cuerpo y con un escáner saben quién es el propietario, cuándo nació, todas las vacunas y todo lo que le han hecho a ese animal. Y los grandes hombres de dinero, digo grandes hombres de poder económico, ya se marcaron en caso de que sean secuestrados. Y eso se sabe desde hace años. Hasta los grandes presidentes de las naciones están ya marcados con el chip. En caso de que sean secuestrados, los ubican por el GPS satelitalmente. Y ya comenzó con la inyección después del virus. Ya comenzó. Esa no es la marca, pero comenzó y va a llevar a la marca obligatoria. Porque resulta que ahora el que no se vacune dentro de muy poco, y parece ser que para el otro año va a ser obligatoria la vacuna al mundo entero. Va a ser obligatoria. ¿Por qué? Resulta que muchos, como conocen las Sagradas Escrituras y por las teologías equivocadas de que es la marca de la bestia, no se van a hacer vacunar. De sí, se respeta el criterio de aquellos que no se vacunen porque es muy fuerte. Y esa vacuna también está diseñada y a muchos han matado. La vacuna los ha matado. Muchos han estado contagiados con la vacuna. Entonces muchos no se hacen marcar. Primero, por temor a que sea la marca de la bestia. Segundo, por los efectos que está produciendo la vacuna. ¿Sí?
Entonces, muchos están falsificando los famosos certificados de que están vacunando. En España, hace unos meses atrás, encontraron muchas falsificaciones de la vacuna y inclusive a muchos colombianos, compatriotas mías, les cerraron las puertas durante meses porque estaban entrando con certificaciones falsas. Porque echa la ley, echa la trampa. Entonces, como están falsificando, resulta que va a ser obligatorio, porque en muchas naciones como en Israel, quien no esté vacunado, ya no, si no tiene el certificado, no puede comprar ni vender. Pero no es la marca de la bestia. Vuelvo y repito, están falsificando las certificaciones. Entonces, como están falsificándolas, la única forma es obligar a la humanidad a que se marque. Y viene la última marcación, que no se sabe en qué momento va a ser. Sí, pero va a ser muy pronto, más de lo que usted piensa. Por eso están sacando el famoso G6 y las nuevas torres de transmisión vía celular, vía satelital de todo lo que son las redes sociales. El nuevo sistema de comunicación, que muchos que comprenden las Sagradas Escrituras desde hace 2, 3 o 4 años vienen destruyendo las torres, pero no van a dar abasto y no lo van a lograr, porque la palabra tiene que cumplirse. Y cuando las monten, viene algo muy tremendo y es la última marcación. Y va a venir algo muy fuerte. Y es que van a obligar a todo el mundo a tener la marcación del número, que es lo grave. Porque la primera marcación, que es la marca de la bestia, se dio cuando Roma, la gran ramera, cambió el séptimo día, que es el día de reposo del Dios verdadero, por el primer día para adorarlo. Y muchos están caminando en la primera marca y no lo sabían. La segunda marcación dice el nombre de la bestia. Léalo, Apocalipsis 13 y 17. Dice, o el nombre de la bestia. Y la bestia de que está hablando es el Imperio Romano. Roma. Católico, apostólico y romano. Yo soy católico, apostólico y romano. Aceptaron la marca del nombre. No aceptan la verdad. Se marcaron a sí mismos. Y lo mismo, las hijas de la ramera, léase Apocalipsis 17, recibieron la marca de la bestia cuando cambiaron el séptimo día, el día de descanso, por el primer día, que es el culto al dios Sol, y están reuniéndose y adorando el primer día de la semana, no el séptimo como ordenó Dios. Entonces la última marca, inicialmente dice que va a ser en el brazo derecho. Ojo, brazo derecho. No dice mano ni muñeca, brazo, en cualquier parte del brazo. Y en Alemania hace unos años ya hay unos bares, discotecas o barras, como las llaman en algunas partes de Texas. Ya algunos tienen el chip incorporado en el brazo y la iglesia no lo sabe porque está durmiendo. Estamos en la tribulación y la iglesia está esperando que llegue el anticristo y que llegue la tribulación, y están durmiendo tranquilamente en predicaciones emocionalistas donde lloran en las iglesias, ¡ay, tan lindo el culto, tan linda la reunión!, y desconociendo esta información, porque no entran a la fuente y no entienden, no comprenden, no estudian, no se preparan. Están como las vírgenes insensatas que no tenían ni la vasija ni aceite extra. Y en esos bares en Alemania, la gente ya paga las cuentas y les pasan el escáner, como cuando usted va al supermercado o a la tienda y pasan el escáner sobre el producto y ya le descuentan lo que consumió de su cuenta bancaria. Y ya no reciben dinero. Y ya no usan tarjetas de crédito ni débito plásticas porque no utilizan los cajeros. Y la iglesia, el pueblo de Dios, durmiendo y desconociendo esto. Estamos en la tribulación. Y las teologías de la serpiente que metieron las hijas de la ramera, que dice Apocalipsis 7, que son todas las iglesias que salieron de la gran ramera, que protestaron, han enseñado mentiras a la iglesia, porque como dice el libro de Judas, muchos son hombres que están parados en los altares porque Satanás los metió desde antes de la fundación del mundo para engañar a la iglesia, con la misma verdad de Dios, pero camuflándola y cambiando,la leudándola, y la iglesia sigue durmiendo. Es increíble. ¿Sabe qué es lo tremendo que va a suceder con cómo van a obligar a la gente a marcarse? Ya se sabe, ya se está difundiendo. El sistema de comunicaciones, tanto celulares como internet,
nadie lo va a poder recibir si no tiene el chip. Acuérdense que el primer celular que salieron a la venta necesitaba el chip para poder recibir internet y para poder comunicarse. Después sacaron el celular que nosotros manejamos, que recibe internet sin el chip. El chip solamente es para el número y las comunicaciones. Pues resulta que ya ni el chip va a ser para metérselo usted al celular. Porque la marcación, que es el código, el número de él, que es 666, 6 números, 6 dígitos, que es código binario computarizado, va a traer la señal de celular aquí. Usted va a tener su número de identificación. El número de identificación suyo ya va a ser el número de teléfono, llamémoslo así, o de celular. Y si usted tiene el chip incorporado, usted va a recibir la señal de satelital de las redes sociales. Le van a quitar las redes sociales a todo mundo. La tierra va a quedar incomunicada y solamente los que tengan la marca van a tener acceso a las redes sociales y a las llamadas de telefonía y a poder comprar y vender. Y la gente desconoce esto. Para eso es el G6. Torre número 6, terminada en 6, número de hombre. Sistema de comunicaciones. Y la iglesia sigue durmiendo. La iglesia sigue campante esperando que llegue el anticristo. Y resulta que ese ser de iniquidad, como dice en 2 Tesalonicenses 2, que es un hombre, hijo de perdición, está ya sobre la tierra. Y la iglesia sigue en teologías, en predicaciones fantásticas. Y van a los templos y se ponen a llorar. ¡Ay, qué culto tan hermoso! No, qué predicación, bravo. Y aplauden. ¡Uy! Qué tremendo cuando lo aplauden a uno que uno está predicando. ¡Wow! Sí, qué emoción. ¿Usted sabía esto? ¿Usted se está preparando? ¿Usted tiene su vasija? ¿Usted tiene ya el aceite? ¿O va a seguir durmiendo y emocionándose en sus congregaciones? En vez de estar apercibida como una virgen sensata. Tremendo lo que está sucediendo en nuestras narices y todos ciegos. Y la iglesia o el pueblo de Dios como en los días de Noé. Fiestas, eventos, reuniones, familias, paseos, felices de la vida, disfrutando, dizque antes de que vuelvan a cerrar por pandemia todo. Y resulta que el Señor está a las puertas que viene. Está que se escucha la voz que dice, llegó el esposo. Y no hay vasija, no hay aceite. Porque la iglesia ignora todas estas cosas. La humanidad se está dividiendo en dos grupos. Escúcheme, porque llevamos más o menos 3-4 meses predicando cosas cada día más fuertes y todas las predicaciones vienen entrelazadas. Y alguien me decía, pastor, y yo también me pregunté también eso, ¿por qué es que el Señor me está motivando a predicar todos los días? Y todos los mensajes cada día son más fuertes. Y son de escatología. Y aún cuando hablamos de doctrina, como ayer, está unida para que la gente abra los ojos y vuelva al camino angosto, que vuelva a la verdad, que vuelva a la vida. Y la humanidad o la tierra se está dividiendo en dos grupos. Lo mismo que pasó al comienzo de la creación, cuando fueron echados del Edén Adán y Eva. Apareció Caín y apareció Abel. Dos razas distintas. Caín, y quiero llevarlos a algo muy importante. ¿Qué es lo que representaba Caín y qué es lo que representaba Abel? Para que usted abra los ojos, porque ya hemos hablado sobre los hijos de la serpiente. Y muchos guardaron silencio cuando predicamos sobre los hijos de la serpiente, que son la descendencia de Caín. Muchos guardaron silencio cuando hablamos del pecado de verdad que hubo en el Edén. Y ni siquiera compartieron, ni siquiera se atrevieron a compartir esas predicaciones, para que la demás gente no abra los ojos. Y van a ser juzgados por Dios por eso. Porque la verdad se está dando. Y usted es instrumento para que la verdad se sepa. Y cuando usted no es instrumento, va a acarrear su sanción de parte del Eterno. Caín simboliza a Barrabás. Acuérdense cuando estuvo el Señor frente a Pilato, que Pilato tranquilamente dijo, ¿a quién queréis que suelte? ¿A su Mesías o a Barrabás? Y la gente pidió a Barrabás. Y Abel representa al Señor, a nuestro Redentor.
porque murió inocentemente y sin pecado. Y Caín fue desterrado. Para que usted entienda esto, usted tiene que ir a Levítico 16 y leerse todo el capítulo. Y usted va a encontrar la historia de dos machos cabríos. Dos machos cabríos, dos simientes en la tierra, la de la serpiente y la simiente de Dios, o nuestro Dios, el verdadero. Sí, y va a encontrar un nombre tremendo que se llama Azazel, que es un espíritu inmundo, un demonio muy poderoso, y se entiende que es el mismo Satanás, con otro nombre que tenía, y él habita en los desiertos. Y resulta que por ahí he visto unos documentales donde en muchos desiertos y muchos lugares desolados han encontrado, o los satélites han divisado, unos hoyos profundos que han lanzado objetos y no tiene fin. Y se cree que son las entradas al abismo, por donde entran y salen los demonios, al pozo del abismo, donde está el infierno, donde está el Hades, donde está el Seol, donde está la muerte. Es increíble. Resulta que habían dos machos cabríos y la ley de Dios determinaba que tenían el hombre que fuera a presentar su sacrificio llevaba dos machos cabríos, y a las suertes, escuche, porque la Biblia dice que a las suertes, y no sé por qué dice a las suertes, pero ahí dice que a las suertes se escogía cuál era el macho cabrío que se iba a presentar por el pecado, y el otro macho cabrío no se sacrificaba. Dice que se le ponía las manos encima y toda la culpabilidad en el sacrificio era por el pecado. Dice que debería sostenerlo, quien llevaba el sacrificio debería estar al lado del sacerdote, y la sangre debería caer sobre el sacerdote y las ropas del que la llevaba. Y eso supuestamente perdonaba el pecado. Bueno, no digamos supuestamente, porque así era, se perdonaba el pecado porque era una orden del Padre Celestial. Pero el otro macho cabrío, quien llevaba la ofrenda, le ponía la mano encima y a manera de fe depositaba su culpabilidad, toda su culpabilidad en ese macho cabrío, y lo soltaba al desierto para que se fuera solo. Y dice la Escritura que se le entregaba la culpabilidad a Satanás, se le devolvía. Porque uno de los grandes argumentos de Satanás es que la gente recibe el perdón por parte de Dios cuando se arrepiente, pero mantienen muchos con la culpabilidad en su conciencia. Por eso no pueden cambiar. Y luchan porque Satanás no los deja. Porque no le devuelven la culpabilidad al ser que crea la culpabilidad en nosotros para podernos acusar. Léaselo, Levítico 16. Eso es algo muy, muy tremendo. Se habla que habrá una persecución y la marca, que quien no la tenga no podrá comunicarse, ni comprar, ni vender. Van a dividir al pueblo de Dios, van a dejar incomunicado, porque la finalidad es obligar a que la gente se marque. Porque si no tiene acceso a internet, imagínense todos los que... Y yo me meto entre esa colada, aunque yo también he podido dejar mi celular y me da lo mismo. Es como el día que cortaron la señal, y eso son pruebas. El día que cortaron la señal a nivel mundial. Fíjense cómo quedó cómo quedó la humanidad. Volvió como a 30 años atrás, incomunicados, sin saber qué hacer, ni dónde estaban los familiares, los amigos, ni nada. Y muchos desesperados porque no tenían cómo comunicarse. Y cuando volvió la señal, ¡wow!, celebraron. Pues va a llegar el momento en que la intención es que el pueblo de Dios, que es los que sabemos la verdad, quedemos incomunicados para que no sigamos transmitiendo la verdad al mundo entero. Y no se podrá comprar ni vender. Y vendrá una persecución tremenda. Porque quien no esté identificado y resulta que es la marca de Satanás, quien no se haga marcar es porque tiene conciencia, tiene entendimiento y tiene sabiduría. Y está sellado y marcado en las frentes, como dice Apocalipsis, por Dios, con el Espíritu Santo. Porque le pertenecemos a Dios, somos el pueblo, somos la descendencia de la mujer, somos el Israel. Ahora usted sí me va entendiendo porque Pablo decía que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y también decía que nuestra ciudadanía no estaba en la tierra, sino que proviene de los cielos. Acuérdese que Adán no fue formado en la tierra, dice que fue formado del polvo de la tierra y fue puesto en Edén. Él no fue diseñado y hecho en Edén, fue puesto en Edén del polvo de la tierra. Nosotros provenimos de los cielos. Eso es increíble. Apocalipsis 13:13, vamos a Apocalipsis 13:13, mire lo que dice la Escritura. También este ser de iniquidad, dice,
hará grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2.3. Vamos a 2 Tesalonicenses 2.3. Algo muy tremendo. Dice, nadie os engañe. Y cuando dice nadie os engañe, para que usted no sea engañado, usted necesita adquirir conocimiento, que fue lo que el arcángel le enseñó a Daniel. Conocimiento y sabiduría y entendimiento, que es conocimiento y capacidad para comprender. Porque de lo contrario, Pablo no estaría diciendo esto, que nadie os engañe en ninguna manera. Escuche esto, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y la apostasía está en pleno auge sobre la tierra desde el año de 1996. Y personas como yo, que venimos del año 70 y nacimos dentro del Evangelio de la sana doctrina, del Evangelio antiguo, conocemos desde qué año se desdibujó el Evangelio y el Evangelio se corrompió en el mundo entero. Ya no es el mismo Evangelio que se predicaba antes. No es el amor del perdón, la misericordia, la restauración, la restitución, la fe. Ahora es el mercaderismo de la fe. Ahora son las señales, los milagros y los prodigios para entretener a la gente. ¿Y sabe por qué llegaron las señales y milagros y prodigios desde el año 96 para acá? Porque están preparando a la gente que no estudia y no se prepara, engañándolo y confundiéndolo, de que los hombres que hacen señales, milagros y prodigios son los ungidos de Jehová, los ungidos del Señor, desconociendo lo que dice en Mateo 7, 21 al 23. Léaselo, mi amado hermano. Y él dice, nunca los conocí. Y resulta que este ser viene con señales. Dice Apocalipsis 13:13. Dice que viene con señales, va a hacer señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, en presencia de Roma. Mandando a los moradores de la tierra, ahí es donde habla que le hagan una imagen. Pero Pablo dice que nadie nos engañe, porque de ninguna manera, porque antes, sin que antes venga la apostasía, y apostasía es salirse de la verdad. Y el evangelio de la serpiente le dijo a la iglesia que apostasía son los que se van a apartar del evangelio y no van a creer más en Cristo. No, señor. Apostasía es salirse de la verdad, o sea, salirse de lo que Cristo enseñó, a teologías mentirosas, a evangelios mentirosos que tienen engañada a la gente. O si no, dígame una cosa, y le voy a hacer esta pregunta para que usted se responda a la conciencia. ¿Por qué a usted en su iglesia, en su denominación, no lo han preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Por qué no hablan de estos temas en su iglesia, en su congregación, y lo preparan para que usted sepa qué es el famoso anticristo o antes de Cristo, como correctamente es? ¿Por qué en su denominación o en su iglesia les han dicho que no lean la ley del Eterno y usted no se entere qué fue lo que el Padre Celestial enseñó? ¿Por qué en su iglesia no les han enseñado qué fue lo que predicaba y cuál era la doctrina de Cristo? Pero sí les predican los milagros, las señales y los prodigios de Cristo, las cosas que emocionan. Predicaciones fantásticas donde le hablan a usted al alma. Hoy fue domingo y los domingos se reúnen muchas iglesias cristianas. Analice el mensaje que le dieron hoy y seguro que fue un mensaje, aunque yo no estuve presente en su iglesia, le aseguro que fue un mensaje que a usted le tocó el corazón y a usted le pareció hermoso, lindo. Y cuando usted estaba cantando, ¡wow!, usted se fue en el espíritu. ¿Por qué no preparan a la iglesia para que recargue aceite y tenga la vasija donde haya más aceite? ¿Por qué no le enseñan de estos temas en las congregaciones a la iglesia? Váyase a Apocalipsis 17:5, porque son hijas de la gran ramera. Y si son hijas, también son prostitutas, rameras. Y las prostitutas están en adulterio y fornicación. Adulterio porque adulteraron la palabra de verdad con mentiras para mantener entretenida a la iglesia y no que no se prepare. Y fornicación porque están llevando a la gente a adorar a un Dios que no es el Dios verdadero. Por eso Roma cambió el nombre de Dios, borró el nombre de Dios de sobre la faz de la tierra, por si usted no lo sabía. Y se dice que el anticristo borrará el nombre de Dios sobre la faz de la tierra, y ya lo borró.
hace muchos años, cuando en las Biblias le quitaron el nombre con el nombre personal de él y le pusieron el nombre de Dios con D mayúscula. Y la iglesia no sabe, el pueblo de Dios no sabe que el Dios con D mayúscula se refería en la antigüedad, en el pasado, a Zeus, el dios del Olimpo. Y eso lo puso Constantino, por orden de Constantino, porque él tiene nombre propio. En hebreo es Yahweh, Yud Het Bat Hei, traducido al español por los romanos como Jehová de los ejércitos. Pero Moisés lo dijo muy claro. Él es el gran yo soy, o yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y tiene nombre propio. Esto es algo muy tremendo. Mira lo que dice la Escritura. Segunda Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera. Y la iglesia y el pueblo de Dios ha sido engañado desde muchos años atrás. Y no lo sabían. Y hasta ahora medios se están despertando y algunos no lo pueden creer. Que por años han permanecido en un evangelio leudado y mentiroso, heredado de Roma. Porque muchos no sabían que las Biblias que nosotros tenemos, con las cuales manejamos, y aún la que yo estoy leyendo en este momento, la Reina Valera, fue diseñada, creada y manipulada por Roma, por el Vaticano. Y que todas las Biblias actuales, en todas las versiones que hay sobre la tierra, ¿sí?, son hechas por las sociedades bíblicas. Y las sociedades bíblicas no es de cristianos evangélicos. Las sociedades bíblicas le pertenecen al catolicismo romano y la iglesia desconoce esta verdad. Y pelean y defienden la Biblia. Pero ¿quién pelea y defiende la palabra del Eterno? Porque no la conocen. Si se atrevieran a leer el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, encontrarían la Torá del pueblo de Israel, la instrucción de Dios, la instrucción del Padre Celestial. Y está en su Biblia, que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí están las leyes, si usted no las conoce. Ni siquiera sabía lo de los 2 machos cabríos que le acabé de hablar hoy. Ni siquiera se conocen los 10 mandamientos al menos, porque nunca los leen. Porque lo único que le interesa a la iglesia es que le hablen de emociones, de positivismo, que si puede, que usted lo logra, que usted lo va a lograr, que Dios le responde. Pero ¿quién sabe la verdad? ¿Quién camina en la verdad? ¿Usted se ha dedicado tiempo para buscar la verdad? ¿O es de los que comen cuento porque le enseñaron y le predicaron lindo? Y estos mensajes le molestan. Mira lo que dice la segunda parte. Dice, y se manifieste el hombre. No dice ser. Hombre, ser humano. Un hombre de pecado, hijo de la perdición. Es hijo de Satanás y ya está sobre la tierra, haciendo de las suyas. Y la iglesia esperando al anticristo. Y no saben que lo que está mal traducido, porque Roma camufló todo en códigos para que la gente no supiera la verdad. Por eso muchos no comprenden la Biblia. Y como no la comprenden, prefieren no leerla. O irse a las historias fantásticas y emocionantes. Y no se preparan. Y no es anticristo. Así allá en 1 Juan diga anticristo. Es antes de Cristo. Antes de Cristo se manifestará el hijo de perdición. El hombre, hijo de perdición. Y está escrito y no comprenden. Saltemos al verso 8 hasta el 12. Dice, y entonces, bueno, leámoslo todo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que Dios ha establecido. Todo lo que Dios ha hecho, lo cambiaron, y ya lo prediqué hace como 3 días. Cambiaron el 7º día por el primer día. Cambiaron la palabra de Dios y la modificaron, la impostaron, por eso la coma joánica. Por eso 1 Juan 5, 7 y 8 no existen los originales. Mateo 28, 19 no existen los originales. Se inventaron la teología de la Trinidad, no existen los originales. Aunque la Biblia sí habla del Espíritu Santo y habla del Cordero de Dios y habla del Padre Celestial, pero nunca habla de una Trinidad. Habla del otro Consolador. San Juan 14, léalo, San Juan 14, 15 en adelante. Entérese de la verdad. Dice, tanto que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo único que falta es que construyan el templo y se siente. Y por ahí dicen, y se lo repito, dicen que el templo lo están construyendo ya a escondidas.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Los que no tienen conocimiento de la verdad. Si usted está en un país, usted va de visita a un país, si usted no conoce la ciudad, usted se pierde. Pero si usted tiene conocimiento de la forma en que puede llegar o los puntos claves para usted movilizarse, usted no se pierde porque usted tiene conocimiento. ¿Quiénes son los que se van a perder? Los que no tienen conocimiento. Los que están durmiendo. Los que no buscan la verdad. Dice, y todo con engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Sí ve? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay gente que rechaza estos mensajes y no les interesa. Yo me quedo con lo que mi pastor me ha enseñado y punto. ¿Por qué no más bien va a la palabra de Dios? ¿Por qué no escucha la voz de Dios más bien? ¿Acaso ese hombre lo va a salvar? ¿Su denominación la va a salvar? ¿Su iglesia la va a llevar al cielo? ¿La va a proteger? ¿Quién le va a arrebatar? ¿Quién la va a llevar a las bodas del Cordero? ¿Su iglesia, su pastor, su líder, su ministro? ¿El grupo de oración y alabanza? ¿O el Cordero de Dios? ¿Por qué no lo busca más bien a él? Y que él le enseñe así como le enseñaron a Daniel. Y si usted no entiende, dígale al Señor que le envíe un espíritu de sabiduría para que usted tenga el conocimiento amplio y profundo, que usted pueda estudiar y comprender, y que le abra el entendimiento, esa facultad que le permite aprender, razonar, pensar, discernir. Dice, como no quieren la verdad, el conocimiento, por eso Dios les envía un poder engañoso para que le crean en la mentira. Y ese poder ya lo permitió hace años. Todas las teologías humanas. Y cada vez que entramos a la palabra de Dios, me decía una hermana, hace unos días me escribía, me decía algo muy tremendo, me decía, pastor, yo he escuchado muchas predicaciones de los temas que usted está hablando, pero nunca había escuchado esto y que usted sustenta con la palabra. ¿Por qué? Porque son poderes engañosos que Dios permitió, pues como no quieren creer la verdad, no quieren buscar la verdad, pues entonces que le crean a la mentira. Y muchos están en la mentira y no lo saben y profesan una fe tan tremenda y tan fuerte y prefieren seguir ahí. Y cuando se les venga todo encima, cuando se escuche la voz que el esposo llegó, ahí es donde van a llorar y se van a lamentar. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Escuche, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Por eso les digo cada vez que escuchan estas enseñanzas, comprueben todo lo que les estoy diciendo, y por eso les digo, saquen su Biblia y acompáñenme en la Biblia. No vengo a hablarles como la mayoría, que es bla, 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 bla. ¿Cómo comprueban en la Biblia? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, porque se vuelven injustos. Y fíjese que los que son injustos, que son los que persiguen, maltratan, vituperan, aborrecen al prójimo, van a las congregaciones, pero discriminan, son los que no creen en la verdad, sino creen en su doctrina, en lo que les enseñaron, donde nunca les comprobaron. Por eso hay gente hoy en día que es increíblemente, no sabe si el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación o en la mitad, o no va a haber arrebatamiento. Y dudan. Eso es algo muy tremendo. Viene algo muy fuerte también. Dice que en medio de la tribulación, no cuando termine la tribulación. Acuérdese que habla de tiempos y al medio tiempo. O sea, tribulación, gran tribulación. Pero en medio de la tribulación se va a presentar algo muy fuerte, y quiero que vayamos a Apocalipsis 24. Dice la Escritura: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Almas de los decapitados. ¿Sabes qué es decapitados? Que les quitan la cabeza. Por causa del testimonio de Cristo y por la palabra del Eterno. Los que no habían adorado a la bestia ni en su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos,
y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Escuchen lo que hizo, se lo voy a volver a leer si usted no lo ha captado. El arrebatamiento, cuando se produzca el arrebatamiento, ¿cierto? Cristo se lleva a la iglesia, o a los santos de él más bien, a los descendientes de la mujer, del pueblo de Israel, los que guardan la ley y el testimonio de Cristo, no estarán sobre la tierra. Pero resulta que aquí dice que vio en los tronos, en el trono, se sentaron los que van a juzgar, y vi las almas de los decapitados. Mucha gente va a morir por Cristo, por la verdad, no por su denominación ni su doctrina, ni por ser cristianos, sino por enseñar y predicar la verdad, por caminar en la verdad. Porque una cosa es el cristianismo, lamentablemente, y otra es Cristo, que es la verdad. Y el cristianismo moderno dista de la verdad de Dios. Dice, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen. No habían adorado a la bestia ni su imagen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia o el pueblo de Dios va a alcanzar a conocer al ser de iniquidad, va a ver la imagen y no se postrará a adorarla. Lea bien y comprenda que en el cielo están los que no adoraron a la imagen. Eso indica que sí vamos a estar en ese periodo. Y es el periodo de la tribulación. No la gran tribulación, pero la tribulación sí. Porque va a haber persecución contra la verdad. Dice, vuelvo y se lo leo si usted no lo ha comprendido. Apocalipsis 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, muertos por Jesús. Miramos las noticias en Afganistán, ¿no? Creo que fue Afganistán, ¿cierto? Donde a todos los que amaban a Jesús los metieron en bolsas de polietileno desnudos al rayo del sol, hasta que fueron muriendo. Y muchos en esos países musulmanes los matan, los desgollan. Dice, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y ni su imagen, o sea, sí vamos a alcanzar a conocerlos. El pueblo de Dios va a estar en la tierra. Y va a haber persecución porque vamos a ser muertos y perseguidos. Dice, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y vuelvo y lo repito, la vacuna no es la marca, es el comienzo. Y es lo que esa pandemia es para obligarnos a llegar a la marca obligatoria. La Biblia es clara. La Biblia es clara que se va a conocer al famoso ser que dice el anticristo, al hombre, ser de iniquidad, hijo de perdición, y la marca. Y los que no se hagan marcar estarán allá. Vuélvalo y lee, si no me lo quiere creer, lo acabé de leer 2 veces, ahí dice. ¿Quiénes son los que cumplen? ¿Quiénes son los que van a estar allá? Quiero invitarlo a Romanos, que este es un panorama bíblico muy bonito. Romanos capítulo 12, verso 1. Mire lo que dice la escritura. Pablo la tenía muy clara, por eso dijo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y cuando dice ruego es súplica, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vamos a ser sacrificados. No todos, pero sí la mayoría. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es un verso de profecía. Ya en la época de la Inquisición, cuando Roma, a través del Vaticano, en la época de la Inquisición, busque la historia de la Inquisición y entérese, asesinó a muchos creyentes, no cristianos, porque el cristianismo se lo inventó la Iglesia Católica y Apostólica Romana. Antiguamente los llamaban los del camino. Se la pasaban en los caminos reales, hablándole de todas las maravillas de Cristo y comprobándole a todo el mundo cómo Cristo cumplió con todo lo del Antiguo Testamento. Y fueron perseguidos, asesinados, mutilados, llevados a la hoguera. Mujeres violadas por hablar la verdad. Y lamentablemente, discúlpenme que voy a decir algo que va a sonar muy fuerte, Cristo no es cristianismo. Cristo es la verdad, es el camino y la vida que lleva al Padre Celestial. Porque el cristianismo de hoy da vergüenza.
Y cuando usted se mete a la palabra de Dios, usted siempre va a encontrar que todo lo que le han enseñado a usted no concuerda con la palabra. Quiero que vayamos a algo muy tremendo. Mateo 28:20. Hay una promesa tremenda en medio de la tribulación. Mateo 28:20. Para que usted le quede claro y no tenga miedo ni temor de lo que viene y lo que va a suceder. Dice la Escritura: orad, y está hablando el Cordero de Dios. Orad es mantenerse en comunión con Dios. No simplemente repetir unas palabras y ya oré. No, orar es comunicación con el Eterno. Para que vuestra huida, escuche usted, mi hermano, dice vuestra huida, no sea en invierno ni en día de reposo. Y la teología de la serpiente le ha enseñado al pueblo de Dios que esto es para el pueblo de Israel. Tienen toda la razón que es para el pueblo de Israel. Porque si usted analiza las Sagradas Escrituras, en los libros proféticos, y Cristo, y en el Apocalipsis, no menciona ninguna iglesia. Y los libros proféticos mencionan 2 mujeres nomás, que son Israel, Apocalipsis 12, y Apocalipsis 17, que muestra a la mujer, la gran ramera, la madre de las abominaciones, y a sus hijas. Por eso la Biblia habla de los santos, de los escogidos. Por eso aquí, cuando él decía que los días serían acortados, nadie sería salvo, sino más por causa de los escogidos, es que dice la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los escogidos? Los que dice Apocalipsis 12:17, los que son descendencia de la mujer, del pueblo de Israel. Las 10 tribus que están esparcidas por el mundo entero, que estamos volviendo o saliendo de las mentiras de Satanás a la verdad y buscando a Dios en espíritu y en verdad. Los que vamos a entrar en obediencia. Dice otra vez, orad o estar en comunión, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ni en día de reposo. ¿Por qué habla de ni en día de reposo? Porque le está hablando a los escogidos de Dios, que son las 10 tribus que están esparcidas. Y muchos de nosotros ni conocemos las leyes de Dios, ni conocemos los estatutos, ni las fechas, ni las normatividades de Dios, mucho menos guardamos el día de reposo, porque Roma nos impuso el primer día y dejamos de cumplir el 7º día. Hasta el año 1500, los verdaderos discípulos de Cristo siempre celebraban sus reuniones los días sábados, no el domingo, que es el primer día dedicado al Dios Sol. Y todo heredado por la gran ramera. Esto es algo muy tremendo. El Señor dice que nos va a acompañar en este proceso fuerte de la tribulación. Así como Él sacó a los hebreos del Egipto al desierto, siempre ellos tuvieron agua de la roca en la peña de Oreb. Tuvieron maná, alimento del cielo. Tuvieron la nube que los guardó del sol. Tuvieron la columna de fuego que los guardó del frío tremendo. Asimismo, a sus escogidos los protegerá dentro de la tribulación. Quiero que vayamos a Hebreo 1:14, algo muy tremendo, porque hay una promesa ahí fuerte, donde Él dice que manda a sus ángeles, mandará a sus ángeles a cuidar a los suyos. Hebreos 1:14, dice la Escritura: no son todos espíritus, y sabemos que los ángeles no se dejan ver, y se denominaron espíritu porque no los podemos ver. Dice la Escritura: no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Él no nos va a desamparar. Mateo 24:12, volvemos otra vez a Mateo 24:12, mire lo que dice la Escritura: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En ese tiempo, en el tiempo de la tribulación, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué se va a enfriar? Por una simple y sencilla razón se va a enfriar en este periodo. Porque como no estudian las Sagradas Escrituras y se andan creyendo todas las teologías que le predican en los altares, le han enseñado a la iglesia
Y el pueblo de Dios, o la iglesia, voy a hablar iglesia y pueblo de Dios, porque son dos organizaciones distintas. El pueblo de Dios son los escogidos, y son los que salen de las mentiras, del evangelio de la serpiente, de las hijas de la ramera. Y por eso les digo, le hacen Apocalipsis 17:5 y empieza a indagar quiénes son las hijas de la ramera. Entonces los escogidos de Dios salen de la abominación y del pecado a la verdad. Pero la iglesia se mantendrá enceguecida en las teologías y las mentiras humanas, donde les han enseñado y les siguen diciendo y siguen creyendo que no, que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que no, que sencillamente Cristo va a venir antes de la tribulación y se va a llevar a la iglesia, y no se dan cuenta que ya estamos metidos dentro de la tribulación. ¿Y por qué se va a enfriar el amor de muchos? Porque se van a dar cuenta y va a haber una gran desilusión por las mentiras de todos los líderes de sus denominaciones e iglesias, porque les mintieron. Porque cuando llegue la persecución, cuando llegue la desilusión, cuando empiecen a perseguir a los de la verdad, escuche esto, porque va a haber persecución, pero a los de la verdad, a los escogidos de Dios, son los que caminan en la verdad. Por eso dice que el nombre de Cristo y todo el que busque a Cristo, que es la verdad, no el cristianismo, sino a Cristo, busque la verdad, será perseguido, será maltratado, echado a las cárceles. No se le permitirá comprar ni vender ni participar de las redes sociales ni nada de esas cosas. Entonces muchos de los que creían que el arrebatamiento iba a ser antes, van a estar desilusionados y su amor se va a enfriar de tal manera que ahí es donde se dice que van a entregarse unos a otros. Eso es tremendo lo que la Biblia muestra, distinto a las teologías humanas que se predican en las iglesias. Esto es tremendo. Mateo 24, vamos a mirar algo tremendo, lo que va a suceder antes del arrebatamiento. Antes del arrebatamiento de la iglesia. Mateo 24, verso 29. Dice la escritura. E inmediatamente, mire lo que dice la escritura. Es que la palabra no miente, las teologías y los hombres sí. ¿Y por qué mienten? Porque no estudian, no se preparan, no indagan. Simplemente repiten como loras lo que su denominación les ha dicho que prediquen. Y la gente no sabe que esas denominaciones son las hijas de la ramera. Suena duro y fuerte, yo sé que usted se puede molestar. ¿Cómo así que mi iglesia es hija de la ramera? Investigue. Apocalipsis 17:5, de dónde proceden los orígenes de su iglesia y su denominación. Y mire, es que el pueblo del Señor tiene que empezar a revisar todas las teologías que les han predicado, les han enseñado, comenzando desde el bautismo, porque muchos inclusive se mandan a bautizar bajando a las aguas, y no por purificación ni la conciencia, que es purificar su vida de pecado para nacer de nuevo del agua, y simplemente cumplen un rito. Mira cuántas iglesias no las llevan motivadas a que tienen que hacer esto o aquello, vestirse por eso en un velo o hacer 50,000 cosas, cuando la Biblia no manda nada de eso. Y mantienen engañada a la iglesia, a la congregación. Revise las doctrinas y empiece a conseguir el aceite celestial, ese aceite que no escasea, como pasó allá con la viuda y el profeta. Ese aceite es el que necesita, el que no escasea, y solamente lo encuentra en los higos, como lo dije. ¿Qué son los higos? Los higos representan al pueblo de Israel, a la mujer que está en Apocalipsis 12. Todo lo que le fue entregado a esa mujer para que en su aceite no escaseara, sus descendientes, Apocalipsis 12, 17, necesitamos tenerlo. Y es la palabra del Padre Celestial. Es algo muy tremendo. Mateo 24, 29, mira lo que dice. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días. ¿Ve que la iglesia todavía no ha sido arrebatada? Después de la tribulación, dice, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es algo muy tremendo. Las señales en los cielos se deben presentar. El sol se oscurece, son eclipses que van a haber, lunares, solares. Es algo muy fuerte. Y cuando habla de las estrellas, siempre han enseñado que van a caer de pronto, ¿cómo se llaman estas piedras? Se me fue la palabra. Van meteoros, que van a caer meteoros y que van a caer esto, que porque son las estrellas. Yo lo invito a que usted se vaya al YouTube y empiece a mirar las guerras.
Las guerras. ¿Y qué se ve de noche en las guerras? Hoy estaba viendo los ataques a Israel, que siempre los hacen es de noche. Y se ven son luces que vienen de los cielos. Y luces que bajan acá. Y luces que bajan como estrellas que caen del cielo y explotan. Van a haber guerras. Guerras inteligentes. No necesariamente es una estrella que va a caer del cielo a la tierra. En alguna parte sí, pero en otra parte está mostrando lo que el hombre está haciendo. Y de noche parece que fueran estrellas. Para que usted comprenda más la palabra del Señor. Dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El verso 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y veremos al Hijo del Hombre. Dice, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Pero antes la tribulación. La palabra no miente, los hombres sí. Es algo muy fuerte. La tribulación se presentará. Acuérdese que allá en Daniel dice un tiempo, 2 tiempos y a la mitad del tiempo. En la mitad del tiempo, cuando ya pase la tribulación. O no pase, perdón. Porque la tribulación no se va a acabar. Son temas fuertes. ¿Y sabe para qué es la tribulación? La tribulación es para procesar a su pueblo. Porque se conocerán los verdaderos. Por eso dice el que persevere hasta el fin, dice allá en Mateo. Ese será salvo. Y el que no persevere, por hambre, por necesidad, por los hijos, por la familia, porque no tienen comida, se va a entregar al ser de iniquidad y va a ser marcado. Ese no va a ser salvo. En estos tiempos se van a empezar a conocer los verdaderos y los falsos, porque los dos linajes que hay sobre la tierra, el linaje de la serpiente y el linaje de Dios, van a ser separados. Y lo increíble, Apocalipsis dice que juntos van a ser marcados, como si cada linaje, cada bando de la tierra le pertenece al uno y al otro, y se los van a separar. Eso es tremendo. Mateo 24, 29 al 31, ya lo leímos. Vamos a 1 Corintios 15, 52. 1 Corintios 15, 52. Algo muy tremendo dice Corintios 15, 52. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice, desde el 51 dice, he aquí os digo un misterio. Misterio es algo que no se conocía. No todos vamos a dormir. No todos vamos a estar muertos. Muchos vamos a estar vivos. Pero todos seremos transformados. En un momento, aquí es donde presenta la traslación. En un abrir y cerrar de ojos. Ojo con esto, dice a la final trompeta, y aquí viene algo más delicado, para que usted se prepare. A la final trompeta. Perdón, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, los muertos en Cristo primero, y nosotros seremos transformados, porque partimos para las bodas del Cordero, en la mitad de los dos tiempos. Trompeta, aquí viene algo grave que la iglesia lo desconoce. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. La iglesia desconoce las fiestas de las trompetas. Y a nivel de escatología y de teología y de estudio serio de la palabra de Dios, este evento del arrebatamiento se va a presentar en la fiesta de las trompetas del pueblo de Israel. Y todo esto de las fiestas está en el libro de Levíticos capítulo 23 y la iglesia lo desconoce totalmente. Por eso Cristo hablaba de las señales de los tiempos y que miren las hojas de la higuera, que cuando sus hojas caen el verano está cerca. ¿Qué es la higuera? La higuera es un árbol que da fruto, de donde se pueden alimentar. Y hay que mirar cuál era ese árbol, y ese árbol es la bendita palabra de Dios. ¿Se acuerdan de los pámpanos? Cuando él decía que vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid verdadera. Tremendo. La fiesta de las trompetas, y la iglesia del Cordero actualmente no conoce la fiesta de las trompetas, ni cuándo se celebran las fiestas de las trompetas. No conoce las fiestas del pueblo de Israel, ni al menos por conocimiento.
Y hay mucho desconocimiento de la palabra del Eterno. Y resulta que Cristo cumplió con 4 fiestas cuando vino. Escúcheme lo que cumplió Cristo. No voy a leer sobre las fiestas porque es un tema que hay que tocarlo aparte e ir conociendo eso. Y la iglesia tiene que despertar y los siervos de Dios, los ungidos, tienen que despertar. Léase Apocalipsis 12:17. Los descendientes de la mujer que aman la ley de Dios y aman y tienen el testimonio de Cristo deben conocer todo esto. Pero la iglesia no estudia, no se prepara, no conoce nada de estas cosas. Y sus pastores no les enseñan. Porque lamentablemente voy a decir algo mucho más grave, y usted no ha leído el libro de San Judas. Y muchos de los que están en los altares, Dios no los ha puesto ahí. Porque no enseñan la verdad. Y quien no enseña la verdad y no prepara al pueblo, no fue puesto por Dios, sino es un emisario de Satanás. Leas el libro de San Judas. Por eso leudan la palabra, engañan a la gente y la mantienen entretenida, emocionada. O si no, acuérdese lo que pasó en sus reuniones hoy en su iglesia. Y usted salió emocionado. Lo prepararon, lo están preparando, le han dicho sobre los tiempos, las sazones, y nadie sabe, la iglesia de Cristo, que Cristo cumplió con 4 fiestas del pueblo de Israel, son 7. La primera, él cumplió en la fiesta de la Pascua, cumplió la de los panes sin levadura, que es quitar el pecado, que es la fiesta de Matzot, cumplió con la de Bikurim, que son los primeros frutos, y cumplió la última, que es la más tremenda, la fiesta de Shavuot, que es el Pentecostés, que fue cuando derramó el Espíritu Santo sobre la tierra. ¿Y sabe qué fue lo primero que ocurrió en la fiesta de Shavuot? Bueno, no lo sé pronunciar bien. Fue cuando recibió Moisés la palabra de Dios directamente en el monte, en esa fiesta. Y en esa misma fiesta, eso no es casualidad. Dios tiene todo preparado, los tiempos, las señales, el reloj de Israel. Por eso se dice que Israel es el reloj. Y la gente se la pasa mirando noticias, esperando el anticristo, en vez de prepararse y teniendo la verdad aquí. Y no leen el Antiguo Testamento. Porque Satanás dijo que no lo leyeran, porque eso era para el pueblo de Israel. Y resulta que muchos de ustedes no sabían que ustedes son ascendientes del pueblo de Israel. Revisen sus apellidos, los orígenes, por favor. Para que usted salga de la mentira y entre la verdad. La quinta fiesta falta por cumplirse y es la fiesta de las trompetas. Y aquí dice muy claro en 1 Corintios 15:52 que en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta. Entonces es obligatorio que usted vaya y revise el tema de la fiesta de las trompetas. ¿Cuándo se celebra? ¿Cuántas trompetas son? ¿Se acuerda que en Apocalipsis dice que sonarán las trompetas también? Y al sonido de la trompeta, ¡pum!, pasan eventos en la tierra. Señales, tiempos, todo está en las Sagradas Escrituras. Pero la gente la han tenido entretenida para que no sepa la verdad. Puede ser que aquí en esta fiesta, porque como en Daniel 7:25 dice que también la bestia, que Roma, cambió los tiempos, los calendarios, y ahora manejamos el calendario gregoriano, no concuerda con el calendario bíblico. Léase Levítico 23, léaselo por favor, cómaselo, estúdielo y empiece a averiguar, a investigar todo lo que dice ahí. ¿Sí? La fiesta de las trompetas comienza entre un septiembre y un octubre, el primer día del mes, de acuerdo al calendario hebreo. Y faltan esas fiestas, las otras ya se cumplieron, faltan 2 fiestas. Pablo habló sobre esto en Colosenses 2:16-17. Vamos a Colosenses. Libro de Colosenses. Capítulo 2, versos 16 y 17 dice: por tanto, escuche esto, lo que decía Pablo: nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Por qué en comida y en bebida? Y muchos se están yendo, no, es que Pedro tuvo un sueño y en el inicio bajó un animales impuros, entonces resulta que él dijo que no, porque no iba a comer eso, que esto estaba prohibido, y que el ángel le dijo que no, que lo que Dios había santificado bueno, se me olvidó la palabra realmente lo que dice el ángel, no lo deseche el hombre. Y resulta que cuando usted revisa todas las Sagradas Escrituras, esa teología está errada y equivocada.
Porque la iglesia ahora come animales impuros y no le importa nada. Porque saca una conclusión de esa visión. Y resulta que la visión no estaba hablando de comida, ni estaba diciendo el ángel que Dios permitió que se comiera todo. Dios estaba hablando era de Cornelio y estaba hablando de la gente incircuncisa que estaba en la casa donde mandaron a Pedro y los discípulos para cumplir una misión. Porque el pueblo de Israel le tenía prohibido meterse con los romanos, mucho menos compartir con ellos y estar en sus casas, porque eran incircuncisos. Y el ángel nunca le dijo a Pedro que fuera realmente comiera, que no pasaba nada. No, era un mensaje a manera de parábola para que él pudiera entrar tranquilamente, con su conciencia tranquila, donde un incircunciso. Y los pastores o la teología de la serpiente dice que no, que tranquilo, usted puede comer todo lo que usted quiera, son nomás con que usted ore. Y la iglesia come cerdo como el pollito, camarones como comer pollito, animales con pezuña hundida como comer cualquier cosa. Y eso está prohibido en la antigüedad. Y si usted no quiere creer que realmente está prohibido todavía, entonces explíqueme por qué cuando Antíoco Epifanes entró al templo, en el segundo templo, y creyeron que era el Mesías, y usted no sabe esta historia, sacrificó un cerdo, y eso es abominación a Jehová o a Yahweh. ¿Y por qué el ser de iniquidad en el tercer templo dice que el pueblo de Israel va a abrir los ojos cuando sacrifique también un cerdo, que es abominación? Porque si fuera permitido comer esos animales, también sería permitido el sacrificio. Abra los ojos a la verdad, no a las teologías humanas. Y vuelvo y le repito, el ángel no le dijo a Pedro que tranquilo, que siguiera comiendo animales impuros de ahí en adelante. Era una metáfora para que él pudiera entrar a la casa de un incircunciso, un romano, a la casa de Cornelio. Vaya a Hechos y compruébelo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Por qué? Porque en la preparación, ahora sí usted va a entender por qué tenemos que empezar a ayunar y dejar de comer tanto. Y a mí son uno de los que más duro me va a dar empezar a regular mi dieta. Muchos nos vemos ahora gorditos, gordos, gordas, porque esta es la buena vida. Y no nos estamos preparando. Y cuando llegue la persecución no va a haber comida, no va a haber casi bebida, nos toca salir. Por eso dice, huyan a los desiertos, huyan, salga de la azotea, no baje, váyase de ahí. Cuando vea la abominación desoladora, porque van a arrasar sobre la raza, sobre toda la tierra, a aquellos que predican y enseñan y caminan en la verdad. No el cristianismo, sino los que hablan la verdad. Hay que ayunar porque va a llegar el momento que no va a haber alimento. Hay que ir acostumbrando el cuerpo desde ya. Y la iglesia no se prepara. Nadie os juzgue por comida o bebida o en cuanto a días de fiestas. Y la iglesia no conoce las fiestas. ¿Creen que los mandamientos cuando dice guardar las fiestas? No, es guardar el día de reposo, el día del Dios Sol, el primer día de la semana. Israel es el reloj de Dios, no Roma. No Roma. Usted tiene que aprender todo lo que Dios le habló al pueblo de Israel, porque ellos fueron el ejemplo para todo el mundo entero y la iglesia, no Roma. Roma es la gran ramera. Apocalipsis 17:5. Dice, en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas, y las señales en los cielos son en las lunas y en el sol. Y resulta que ya han pasado las lunas de sangre, ya han pasado y coinciden con las fiestas del pueblo de Israel. Han coincidido todo lo que son los eclipses de luna, donde está la luna de sangre. El eclipse del sol, donde se han puesto el sol de negro, ha coincidido con las fiestas en las fechas y calendario que están en la Biblia. Y la iglesia desconoce esto. O días de reposo. Y la iglesia no guarda el día de reposo porque Roma le impuso que no, que es el primer día de la semana, cambiando la verdad de Dios por su mentira. Y está en el Concilio de Trento. Vaya, revíselo y verá. Busque en Google. ¿Quién cambió el día de reposo? Y entérese. Entérese. Si usted no me cree, entérese. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Todo es una sombra. Eso es increíble. La iglesia no sabe nada de estos temas. Todo lo de la ley del Padre Celestial son sombras proféticas y la iglesia desconoce esto porque el evangelio de la serpiente engañó, distorsionando la palabra en sus traducciones mal hechas. Quiero invitarlo ahora a 2 de Pedro 3:16, ahí cerquita. Ya tengo la boca reseca.
Segunda de Pedro 3:16. Mire lo que dice la escritura. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, que los que no tienen conocimiento, e inconstantes, tuercen, dijo Pablo, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro lo tenía clara, cómo torcieron la palabra. ¿Quiénes los indoctos? ¿Quiénes los que no estudian? ¿Quiénes los que no se preparan? Por eso se levantan esos ministerios donde les dicen, no entre la palabra de Dios, no entre al Eterno, no entre el Pentateuco, no entre la Torá. No, eso es para el pueblo hebreo. Y resulta que el pueblo hebreo es el reloj de Dios. Apocalipsis 12:14. Voy a tratar de ir un poco más rápido. Dice Apocalipsis 12:14, algo muy tremendo. Dice: y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de tiempo. Ve que otra vez el pueblo de Israel va a ser sustentado. Israel tiene que huir al desierto. En el desierto va a tener la seguridad. ¿Y qué hay en el desierto? Nada. ¿Y quién lo va a sustentar? Pues el mismo Señor. ¿Quién más? Él lo prometió. Son las 10 tribus partidas. Vuelva ahí rapidito. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros pasamos por la tribulación. Muchos no conocen su verdadera identidad, que pertenecemos a las 10 tribus. Y pasa algo muy tremendo, va a pasar algo tremendo en medio de la tribulación. Daniel 11:35. Ya casi terminamos. Daniel 11:35. Y está pasando ya en nuestras propias narices y la gente no se ha dado cuenta. Ojo, porque está pasando con muchos ministros del Evangelio. Mire, también dice, porque está hablando, si usted se lee todo el contexto, está hablando de estos tiempos. Dice, también algunos de los sabios, ¿sabe de qué sabios habla? Los que tienen el conocimiento son los sabios. Caerán. Por eso hay muchos hombres de Dios que han caído en fornicación y adulterio, y no los estoy justificando. Y si usted es de los que ha perseguido y criticado a hombres de Dios por su pasado, mire lo que dice la Escritura. Algunos de los sabios, no todos, caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Por eso muchos hemos sido procesados y nos han pasado situaciones donde, oh, Dios mío, solo la misericordia de Dios nos ha sostenido. Hemos pasado por el horno de fuego, por el foso de los leones, y Él nos mantiene bien porque nos depuró y nos transformó y nos limpió, para poder llevar el conocimiento de aquel que subió a la cruz del Calvario por ti y por mí. Joel 2:30-31. Vamos al libro de Joel. Está ahí cerquita. 2:30 y 31, mire lo que dice. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿De qué nos va a librar el Señor? Lo mismo que comenzamos hablando. Él no nos libra de la tribulación, porque ese es un proceso de depuramiento, donde va a sacar lo más fino de sus verdaderos hijos, los que vamos a resistir. Por eso es que muchos de nosotros, tengamos título o no tengamos título, hemos sufrido tanto en la vida y tantas cosas malas que nos han pasado. Y llorábamos diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y en estos tiempos vamos a ver que somos los que vamos a poder resistir semejante prueba para su pueblo. Porque Él nos va a procesar como se procesa a la plata o al oro en fuego. Es increíble. Dice el verso 30, dice, antes que venga el día grande del Señor. Oh, viene algo tremendo. Antes del día de la ira nos arrebatará. Apocalipsis 6:12-17. Mire lo que dice. Apocalipsis 6:12-17.
Miré cuando abrió el quinto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ojo, porque no son solamente meteoros. Revise las misiles, cómo se ven como estrellas que caen del cielo y destruyen. Y la luna se volvió toda de sangre, eclipse de luna, cuando la tierra se interpone entre la luna y el sol. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera que cae, la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes ricos y capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en los montes, en las peñas, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿De qué nos está protegiendo el Señor en el arrebatamiento? De la ira venidera, de la ira del Eterno, que Él ya está cansado. Según las fiestas, escuche esto, y la palabra escrita, ya vamos a terminar. Según las fiestas y la palabra escrita, el Padre Celestial da la orden antes del día de la ira venidera de venir por su iglesia. No de la tribulación, nos salva de la ira de Él, no de la tribulación. El arrebatamiento se puede dar entre el primer día del séptimo mes, léase Levíticos 23, y según el calendario puede ser un septiembre o un octubre, y falta que llegue la fiesta de las trompetas en Israel. 10 días después de la primera trompeta, del primer día, se celebra el día de la expiación de los pecados, que es el Yom Kippur. Aquí es donde se van a salvar los famosos 144,000 judíos que reconocieron, guardaron la ley y el testimonio de Cristo. Es algo tremendo. Es el día de la venganza de Dios, y ya lo leímos en Joel 2:31. Después pasan 14 días y es donde se mata o se va a matar al otro macho cabrío. ¿Recuerdan que les dije que allá en Levítico un macho cabrío que se soltaba en el desierto, que iba para Azazel, que es Satanás, el de los cuernos, la bestia, la gran ramera y sus hijas, los que no conocieron la verdad, serán destruidos por el Señor? Malaquías 3:5 dice algo tremendo. Muy rapidito, Malaquías. Por eso les dije que esto es un panorama bíblico, y les pido que saquen su Biblia para que ustedes comprueben todo lo que se les está hablando. Malaquías 3:5 dice: y vendré a vosotros para juicio, dijo el Señor, y seré pronto testigo contra los hechiceros. Y los hechiceros no solamente son los que practican la brujería. Primera de Samuel capítulo 12 dice que la rebelión, la rebeldía, el no hacerle caso a Dios, es tomado como hechicería y brujería. Ojo con eso, porque todo aquel que no quiera entrar en la verdad y estudiar lo que el Padre Celestial enseñó, lo que le dio a Moisés, está en rebeldía. Dice: y los hechiceros y adúlteros, que son los que han adulterado la palabra de Dios. No es el pecado físico, son los que adulteraron la verdad de Dios y caminan en adulterio, aún inconscientemente y en forma involuntaria, están en adulterio. Contra los que juran mentira, son los que se basan, no, que es que está la verdad y aquí no lo mueve nadie. Y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, si ve que los que no actúan en misericordia, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Mateo 25, verso 31-46, léaselo. Es algo muy tremendo. 4:1 dice: porque aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ni raíz ni rama. Los árboles serán destruidos, por eso va a haber tanta hambre en la tierra, porque los árboles y las hierbas son los que producen la comida. Eso es tremendo. Miqueas 5:5. Miqueas 5:15. Permítame un segundo, no se me vaya, que ya voy a acabar. 5:15 dice: y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. En las naciones que no obedecieron. Y cuando habla de naciones, no solamente habla de países, sino de los
hijos de él que no obedecen a la verdad. Romanos 12:19. Qué panorama bíblico tan tremendo. 12:19 dice la escritura: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Está hablando de ese día proféticamente, porque escrito está: mía la venganza, yo daré el pago, dijo el Señor. Y luego vendrá la sexta fiesta, que es la de Sucot, la de los tabernáculos y cabañas, que son 15 días, o sea, en 2 semanas. Y aquí será la segunda venida, y se cumplirá lo de Zacarías 14:4, que dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se parará hacia el norte y la otra hacia el sur, y llegará lo que es el valle de Armagedón. Y él vendrá con los suyos, regresaremos con él. Bendito sea el Señor. Son 2 semanas, y allí es donde empiezan a abrirse después del arrebatamiento. Apenas se produzca el arrebatamiento, se abren los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. La recomendación del Señor: amigos, prepárense de acuerdo a la palabra de Dios y no a las teologías. Algo muy tremendo. Quiero llevarlo y voy a terminar ya. Libro de Jeremías, capítulo 51. Te voy a leer simplemente 2 versos y ya terminamos. Libro de Jeremías, capítulo 51, verso 6, dice: huid, escuche esto, huid del medio de Babilonia, la gran ramera y sus hijas, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo de la venganza de Yahweh o de Jehová le dará su pago. Vuelvo y se lo repito: huid del medio de Babilonia, la gran ramera y sus hijas, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Él da la orden de salir de eso, y muchos en terquedad no lo quieren hacer. Apocalipsis 18:4 y terminamos. Oí una voz del cielo, y estaba hablando el mismo Cordero de Dios, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Se peca por acción y por omisión, conociendo ya la verdad y siguiendo en el camino errado, en vez de buscar la vida eterna y la verdad. Conclusión: la Biblia muestra que la iglesia y los santos y los escogidos de Dios, los descendientes de la mujer que está en el desierto, la que tuvo el hijo varón, Israel, que son los que guardan la ley de Dios y el testimonio de Cristo, escuche, ley de Dios y testimonio de Cristo, estarán en la tribulación. Y en la mitad de los tiempos, el Señor vendrá por ella. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra, por este panorama bíblico, Señor. Permite que el embotamiento de muchos y el desconocimiento de esta verdad para muchos se haga hecho eficaz, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Y que la iglesia, o la mal llamada iglesia, que los santos, los escogidos, los descendientes del pueblo de Israel, abran los ojos de que somos Israel, somos el Israel que está en las naciones, porque la tribu de Efraín fue repartida. Todas las 10 tribus que están desaparecidas, que no están en el territorio, estamos en las naciones, porque así lo dicen los libros proféticos. Y que puedan verificar sus apellidos y sus orígenes, para que vean que somos el pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos envió a predicar, a enseñar, porque un día subió a la cruz del Calvario a perdonarnos, a redimirnos, a limpiarnos, y sobre todo dejándonos un mensaje para que seamos salvos, que seamos las vírgenes sensatas, que tenemos la vasija y la lámpara cargados de aceite, y no las imprudentes, que no tenían ni siquiera la vasija por estar durmiendo, y están durmiendo en teologías humanas. Saca a tu pueblo, Padre, en el nombre del Cordero de Dios, sácalo de la ignorancia y llévalo al camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo.
Padre, bendice su entrada, bendice su salida, bendice su familia, bendice sus hijos, bendice su conocimiento, dale sabiduría, Padre, y que ese embotamiento se vaya de las mentes en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, Yahshua HaMashiach. Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, gracias por guiarnos a toda verdad a través de tu bendita palabra. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Muy buenas noches.